Hermanos, buenos días. Es para mí un gusto poder ingresar a sus hogares a través de la exposición de la palabra. En este tiempo quisiera compartirles el sermón titulado Completos en Cristo, basados en Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 23. Bien, vamos entonces a empezar compartiendo lo que el Señor nos dice a través de esta palabra. Y la primera pregunta que quiero plantear en este momento es, ¿qué quiere decir estar completos en Cristo? ¿Qué significa esto? ¿Estamos experimentando realmente en este sentido la plenitud de la cual el apóstol Pablo nos está hablando aquí? Cuando vemos el desánimo que expresan nuestros rostros, bueno, obviamente me incluyo yo, me he hecho la pregunta, ¿por qué parece ser tan esquiva la vida plena en el Hijo de Dios? Y esto me ha llevado a hacerme también la siguiente pregunta. ¿Hemos entendido realmente lo que significa estar completos en Cristo? ¿Hemos comprendido lo que significa esta verdad para nosotros? En esta mañana o en este tiempo quiero compartir la siguiente verdad. Cristo suple todo lo que necesitamos para la salvación. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Cristo suple todo lo que necesitamos para alcanzar salvación. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Ahora bien, cuando tengamos una comprensión adecuada acerca de este texto, nuestra vida, nuestro estilo de vivir cambiará drásticamente. Empecemos pues con el punto número 1, la carencia de los seres humanos. En el versículo 13, la primera parte, el apóstol Pablo nos dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Este texto es el eco, en resumen, de las palabras que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Allí podemos leer lo siguiente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Notamos que la carencia del ser humano es de naturaleza espiritual, pero que va a afectar a todas las áreas de su vida. Esto es en cuanto a su manera de conducirse en el mundo. El hombre posee una naturaleza pecaminosa, lo que lo hace estar muerto espiritualmente. En esta condición, su conexión es con el diablo, por lo que la implicancia lógica es que él carece de la presencia de Dios en su vida. Dios está ausente en la vida del hombre y esto es lo que hace de él un ser incompleto. Aunque como seres humanos somos rebosantes de una vida física, la ausencia de Dios en su vida, sin embargo, hace que el hombre se encuentre a merced del maligno, a quien obedece. Y no solo eso nos dice el apóstol Pablo, sino que además el hombre se convierte en esclavo de los deseos, pasiones e inclinaciones de su naturaleza pecaminosa. Su fracaso para vivir en armonía consigo mismo y con el mundo se explica precisamente a partir de estos hechos. Alejado de Dios, incompleto como está, entonces se convierte en un ser incompetente. No sabe vivir esta vida. Una simple mirada a nuestro mundo e incluso a algo más personal, a nuestras propias vidas, confirmará en realidad nuestra incompetencia. Así que
La carencia del ser humano es Dios. Somos incompletos porque Él no está en nuestras vidas. La consecuencia es que somos incompetentes para vivir en este mundo. Segundo título que quiero compartir tiene que ver con la plenitud de Cristo nos completa. La plenitud de Cristo nos completa. En esta situación, Pablo afirma en los versos 9 al 10, diciendo lo siguiente: porque en Él, esto es en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Cristo, el Hijo de Dios, quien caminó en las aldeas y ciudades de Palestina, es el único del cual se puede decir está completo o es completo. Pero Él no es un simple mortal, ya que de ser así sería un pecador más como nosotros. Él es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No son sino palabras para afirmar su divinidad. ¿Qué hombre podría contener en su cuerpo a Dios a menos que éste no fuera Dios mismo? Sin duda sería completamente absurdo que un ser humano eh, pueda tener en sí mismo toda la plenitud de la deidad de Dios, a la manera de Jesucristo, o a la manera como se manifestó en él. De su deidad también se expresa en el capítulo 1, cuando el apóstol dice: Cristo es la imagen misma del Dios invisible, y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo es el creador mismo de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículos 15 al 16 del capítulo 1. Ahí se menciona que Él es la imagen misma del Dios invisible. Si queremos conocer a Dios, Él es la imagen. De allí que el Señor dijo con toda autoridad a uno de sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Él es Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Y Él existe antes de que todo fuera creado, para hablarnos acerca de su eternidad. Y no solamente eso, Pablo también habla de Él como creador. Así que porque Él es hombre y también Dios, entonces Él es completo. Él está completo. Así que, siendo que es el único completo, entonces Él nos puede hacer completos también a nosotros. Y fue precisamente para eso que vino al mundo. En el verso 10, Pablo nos dice: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Dice que también nosotros estamos completos en la unión con Cristo. Así que allí el apóstol Pablo ya nos está dando algunos detalles acerca de cómo usted y yo llegamos a ser completos. De allí que nos hagamos la pregunta: ¿cómo es que llegamos a ser completos? Para entender cómo se hizo posible esto, es necesario conocer qué es lo que Jesucristo hizo para traer esta realidad a nosotros, siendo que, como hemos leído anteriormente, estábamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados. Volvamos pues a nuestro texto anterior y completemos la idea que Pablo allí nos trasladó. Versos 13 al 15. Dice: antes ustedes estaban muertos porque eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso.
Algunos detalles que nos entregan estos versículos son los siguientes. Pablo dice que éramos culpables de desobedecer la ley de Dios y a causa de esto estábamos muertos. Ve allí una relación, de desobediencia a la ley de Dios, culpables o condenados, por lo tanto muertos. Pero también este texto nos dice que por medio de su muerte en la cruz, Cristo quitó todas nuestras culpas, de modo que hemos recibido el perdón. Ahora, obviamente Pablo no solamente está hablando de la muerte, sino implica también la resurrección de Jesucristo. Y por causa de estas, Cristo quitó todas nuestras culpas y hemos recibido perdón. Ahora, en ese momento, y en el plano netamente espiritual, en ese momento los poderes espirituales malignos perdieron su poder sobre los hombres. Dice Pablo que fueron avergonzados como se hace con un prisionero de guerra. Ciertamente era la costumbre de que los vencedores llegaban a la ciudad, entraban a la ciudad y allí pues había todo un desfile. La gente gritaba, clamaba debido a la victoria que les había sido otorgada. Y pues los vencedores llevaban, ¿no? En la parte de atrás llevaban a los prisioneros y muchos de ellos no estaban en buenas condiciones, incluso algunos hasta caminaban desnudos y soportaban así la vergüenza de los vencedores. Y el apóstol Pablo está viendo este desfile, él está pensando en esto cuando los enemigos, o sea, el maligno y sus demonios, fueron vencidos por Jesucristo. El apóstol Pablo está viendo a Satanás y a los demonios yendo como prisioneros y desnudos, ¿verdad? Siendo avergonzados por los poderes espirituales. Ahora bien, como resultado de todo esto, dice Pablo, Dios nos ha dado una vida junto con Cristo, ha perdonado nuestros pecados, dice Dios nos ha unido a Cristo y como resultado estamos completos. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo. Son los hechos tanto históricos como espirituales y están allí. Ahora bien, estos hechos necesitan, para beneficiarnos, para beneficiar al hombre, a ese hombre incompleto del cual hemos hablado, es necesario que nos unamos a Cristo. Y esto tiene que ver con algo que ya nos compete a nosotros. El Señor ha desarrollado los hechos históricos, ahora a nosotros nos compete el aspecto de apropiarnos de ese beneficio que el Señor nos ha dado, o que el Señor otorga a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, Pablo no menciona aquí una palabra que es importante, y es la palabra fe, porque es por la fe quienes nosotros recibimos este beneficio. Sin embargo, en el versículo número 6 del capítulo que estamos considerando, allí se implica. El apóstol Pablo dice lo siguiente: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora también deben seguir sus pasos. La pregunta es: ¿cómo se recibe a Cristo? Lo recibimos por la fe, ¿verdad? Por la fe. Y Pablo dice que es por la fe, es creyendo en todo cuanto lo que Cristo vino a hacer, ¿verdad? Creyendo todo eso, es que nosotros alcanzamos, ¿cierto? La plenitud de la cual Cristo nos está mencionando acá. Cuando el hombre, el ser humano, reconoce, digamos, su situación de incompetencia, cuando el ser humano reconoce que él no está completo, que tiene una carencia y que esa carencia es de índole espiritual, y reconoce que Jesucristo es el único quien puede hacerle completo, es decir, trae perdón y salvación a través de lo que él ha hecho en la cruz y su resurrección. En ese momento en que el ser humano se apropia de esa verdad, entonces la palabra nos dice que somos unidos a Cristo y como resultado de ello, no solamente adquirimos el perdón de nuestros pecados, sino también una vida plena, una vida completa que nos viene a través de Jesucristo. Así que una vez ah, recibido esto por medio de la fe, entonces necesitamos, y vamos al tercer punto, viviendo en la plenitud de Cristo. Viviendo en la plenitud de Cristo.
Así que no es suficiente estar completo o pleno, hay que vivir como una persona plena. La pregunta es qué significa esto. El apóstol Pablo nos da 4 verdades aquí que son importantes a tomar en consideración para vivir esta plenitud. Primero, significa dejar de lado toda práctica que solamente maquilla nuestra vida externa, pero que no tienen poder alguno para quitar nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice en los versos 20 al 23. ¿Por qué obedecen a quienes les dicen no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas son más que enseñanzas humanas. No se pueden negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio propio, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. El problema del hombre es su naturaleza pecaminosa, así que cualquier práctica que no pueda quitar esto, que no quite esto, solamente lo que está haciendo es maquillar al hombre, ¿verdad? Y el apóstol Pablo allí en el versículo 16 menciona una serie de prácticas que precisamente los judíos, que eran enemigos de la fe, después del trabajo de Pablo, iban y se metían y les decían, tienen que celebrar tal práctica, tal fiesta, el día de reposo, entre otras tantas, ¿verdad? De modo que prácticamente obligaban o presionaban a los creyentes para que ellos también hicieran lo mismo. Pero estas, como dice el apóstol Pablo, no hacen morir la naturaleza pecaminosa. El hombre necesita a Jesucristo, no necesita estas cosas. Solamente Cristo cambia el corazón del hombre. Recordarán ustedes aquella discusión que el Señor Jesús tuvo con los escribas y fariseos cuando ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano antes de comer? Y Jesús les dijo, el problema no está en lavarse las manos, porque el problema del pecado del ser humano no es externo, es un problema del corazón. De ahí salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, entre otras tantas cosas. Así que vivir la plenitud de vida significa dejar de lado todas estas prácticas que solamente maquillan nuestra vida externa. Hermanos, creo que esto es importante, sobre todo para nuestro tiempo, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, haciendo un devocional es suficiente. Ir a la iglesia el día domingo es suficiente. Si tú consideras que solamente el acto externo, el hecho de ir, ¿verdad? O el hecho de hacer tal práctica, eso arregla tu situación interna, en realidad eso no es así, a menos que tú no permitas que la palabra o ese tiempo que tienes con Dios, la palabra no internalice en tu corazón y haga los cambios necesarios. Entonces, lo que tú estás haciendo de estas prácticas es solamente una serie de instrumentos cosméticos. No te van a ayudar absolutamente para nada. En segundo lugar, significa que no debemos de prestar atención y mucho menos seguir enseñanzas distintas a las que hemos recibido en Cristo. Y el apóstol Pablo dice aquí una verdad que necesitamos tomar mucho en consideración. En primer lugar, él afirma que estas verdades no son solamente tradiciones humanas, es decir, no tenemos que tomarlo a la manera de que alguien interpretó mal un texto bíblico o no basó en texto bíblico, pero de todas maneras vino a lo largo de su tiempo, fue enseñado de esa manera. Estas no son solamente simples interpretaciones o enseñanzas humanas. Lo que el apóstol Pablo dice que estos proceden de los poderes espirituales que dominan este mundo y esto entonces ya es un asunto mayor. Las falsas enseñanzas, como decía, no son solamente engaños inocentes de alguien que malinterpretó las cosas, sino tienen un trasfondo satánico. De allí que el mandato de Pablo es el siguiente. Él dice, no dejen que nadie los engañe con filosofías cerradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo. ¿Cuáles son estos poderes? El apóstol Pablo dice que esto es de naturaleza espiritual y viene de parte del maligno. Entonces, completando la idea,
Dice, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan en este mundo y no en la enseñanza de Cristo. También más adelante, en el verso 20, los amonesta diciéndoles, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo? Noté allí la conexión, poderes espirituales del mundo con las reglas de este mundo. Seguir doctrinas de hombres, en definitiva, es seguir enseñanzas de demonios. Tercero, Pablo dice que debemos estar unidos a Él, o sea, a Jesucristo, y profundizar en nuestra relación con Él, viviendo en la verdad que se nos ha sido enseñado. Versos 6 y 7 dice, ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como a Él le agrada. Y ojo, es decir, enraizados en Él. Dice, tenemos que estar arraigados en Él, ¿verdad? Arraigados profundamente en Él. Y que sea Él quien los haga crecer, es decir, en la medida que estamos enraizados a Él, ¿verdad? Arraigados a Él, entonces Él nos da el crecimiento. Esto nos hace ver, recuerdan ustedes la parábola de la vid y los pámpanos que Él nos muestra en el Evangelio de Juan. Ahí dice que es necesario permanecer. La vid tiene que estar unido, dice, el pámpano tiene que estar unido a la vid para que dé fruto. Fuera de esa relación no da fruto, dice él. Así que, dice Pablo, es decir, enraizados en él y que sea él quien les haga crecer. Manténganse convencidos de la verdad que les enseñaron y llenos de acción de gracias al Señor, versos 6 al 7. La importancia de la convicción, dice, en aquellas cosas que han sido enseñados. Así que notamos que es una vida de constante desarrollo interior que se expresa en un comportamiento que agrada a Dios, ¿verdad? Porque ahora, libres de la naturaleza pecaminosa, es decir, de los efectos, ¿verdad? Ese efecto controlador, dominador, entonces estamos listos para llevar la nueva vida que le compete a la persona que está completa en Cristo. Entonces nos volvemos personas competentes y no incompetentes como habíamos señalado en un comienzo. Por lo tanto, estamos completos en Él. Por último, es una vida de iglesia, no es la vida de un llanero solitario. Se vive, dice Pablo, unido a Cristo y a su cuerpo. Y esto es importante. No es importante que estemos unidos a una iglesia. Dice, sin embargo, no están conectados a Cristo, la cabeza, a la cual nosotros que formamos su cuerpo sí estamos unidos. Y lo estamos por medio de fuertes junturas, ligamentos, con lo cual crecemos a medida que Dios nos nutre. Versos 19. La plenitud está en el vivir en el cuerpo de Cristo, no fuera de Él. Como conclusión, mis amados hermanos, podríamos decir lo siguiente. Cristo trae vida plena a nosotros. Todas nuestras carencias son resueltas. Unidos a Él llevamos la vida para la cual fuimos creados. Así que la pregunta es, ¿qué debemos de hacer ahora? Bueno, podemos reflexionar sobre esto. Reflexionemos sobre las prácticas espirituales que desarrollamos. ¿Son solamente ejercicios externos o en realidad nos están ayudando para unirnos a Cristo? Y la idea es que nos una a Cristo y que eso traiga como resultado transformación externa. Si todo lo que hacemos, ¿verdad? No son cosméticos, sino son prácticas, en todo caso, que nos relacionan con Dios, que nos hacen que estemos arraigados a sus enseñanzas, entonces el resultado de ello va a ser crecimiento. Mientras tanto, mis amados hermanos, necesitamos nosotros entender, ¿verdad? Entender que solamente así podemos alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces, reflexionemos sobre esto y hagamos los cambios necesarios. Bien, mi hermano, que Dios te bendiga en todo esto. ¿Sí? Vamos a orar y pedir al Señor que Él sea quien nos guíe en este proceso. Amantísimo Señor y Padre nuestro, Señor, permite que quienes ya te conocemos realmente podamos vivir, Señor, la experiencia de la plenitud que ya
Cristo ha desarrollado a nuestro favor. Oro, Señor, por ello, para que podamos reflexionar, Señor, eh, en qué es lo que realmente estamos echando raíces, sea prácticas externas o a lo que Cristo o las enseñanzas de Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor, a aclarar esto, Señor. Revélanos, muéstranos en qué estamos haciendo, Señor, al respecto. Oro, Señor, también por aquellos que no te conocen, que se muestran, Señor, incompetentes, carentes, oh Dios, en su manera de vivir en el mundo. Te pido, Señor, para que tú puedas obrar en ellos, ellos puedan entender, Señor, esta palabra tuya y buscar en Jesús, unirse a Jesús a través de la fe y que sea Él, Señor, quien les dé plenitud a través de una relación, Señor, contigo. En Jesús oramos, Señor, por todo esto. Amén. Señor te bendiga, mi amado hermano. Nos vemos hasta una próxima emisión.